Buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno a este su programa Inteligencia Empresarial. Mi nombre es Jonathan de Olio y hoy vamos a estar hablando de la estructura fiscal de estos Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a estar hablando del famoso Fair Tax. Y para hablar sobre el tema tenemos a un experto, a un emprendedor de años con una sabiduría acumulada que es menester considerar. Tenemos a Alan Thompson aquí en Inteligencia Empresarial. Bienvenido, Alan. Gracias, Jonathan. Un placer. Es un placer tenerte acá. Háblanos de esto, el Fair Tax. ¿Con qué se come eso? Como decimos en Dominicana. Bueno, si te respondo en boricua. A ver. No, Fair Tax yo lo traduciría al español a un impuesto equitativo. El proceso o el concepto es la eliminación de los impuestos sobre la renta, lo que en Estados Unidos llamamos el income tax, impuestos sobre la renta. Que mucha gente le dice cuando llegamos aquí, le dicen que el Lincoln tax, pero no tiene que ver nada con Lincoln, es income tax. De entradas. Sí, claro. Entonces, se cambia ese impuesto sobre la renta por un impuesto en ventas, un sales tax. Lo que eso causa, que tú como individuo vas a pagar impuestos federales solamente dentro de tu capacidad fiscal para comprar cosas. El que tiene muchísimo dinero paga muchísimo impuesto. El que tiene poco dinero paga poco impuesto. En función de lo que consuma. En función de lo que consuma. Entonces, tenemos el impuesto sobre la renta, que es el income tax, ¿verdad? Correcto. Y tenemos el impuesto sobre la transferencia de bienes y servicios industrializados, lo que llaman en República Dominicana el ITEVIS, ¿verdad? Tenemos ahora mismo ambos en operación, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la compra, si se quiere, de bienes y servicios industrializados. Sí, pero eso es en Dominicana. Eso es en Dominicana. Pero no sería el mismo concepto. Ahora mismo aquí en Estados Unidos tenemos ambos impuestos. Bueno, no. En operación. No. Aquí el impuesto que tú pagas sería como un ITEVI, es el sales tax que te cobra el estado de la Florida. Bien. O sea. Pero hay un ITEVIS que está escondido, si se quiere, en el precio final de los bienes y servicios que consumimos, ¿verdad? Porque es un sobreprecio o un margen puesto por los productores de los bienes y servicios, tomando en consideración los impuestos corporativos que ellos tienen que pagar, que no lo pagan ellos, sino que lo pagamos nosotros al consumir los productos y servicios disponibles en la economía, ¿o no? No, fíjate. Yo creo que comparar el ITEVI con el Federal Sales Tax no va, porque si logramos instituir el Fair Tax, el concepto de Fair Tax en este país, no se pagaría otro impuesto, el individuo no pagaría otro impuesto federal. Ahora, en este país se paga un impuesto local, o sea, para el condado o la ciudad donde tú vives. Se le paga un impuesto al Estado y se paga un impuesto federal. Son tres capas. El local, el estatal y el federal. Entonces, de lo que estamos hablando es solamente el federal. El estatal y el local no se toca porque eso es individual. Estamos hablando de impuestos federales. Bien. Entonces, fíjate que al eliminar esos impuestos federales, el costo de los productos va a rebajar, se va a reducir. ¿Por qué? Se va a reducir porque ya la compañía que te fabrica el producto, lo que sea, no tiene el componente
de impuestos que ellos pagan, que por supuesto se le añade al costo de venta del producto, y tú, el consumidor, a la larga pagas ese impuesto que ellos pagan. Bien. O sea, hoy por hoy, ese traje que tienes puesto tiene un impuesto federal escondido, no visible, como de un 15%. O sea, que como el 15% de lo que tú pagaste por ese traje es un impuesto federal. Acuérdate. Entonces, si se implementa el fair tax, llamado en español impuesto equitativo, bien, quizás el consumo de trajes en los Estados Unidos incremente significativamente. El consumo incrementa porque los precios van a bajar. Por la ley de oferta y demanda, y quizás nos haga también más competitivos en mercados internacionales. Definitivamente. Porque ahora el producto que sale de aquí para otros países no tiene ese componente de impuestos federales escondido en el costo de ese producto. El producto que no se vende aquí en Estados Unidos, sino que se exporta, no está sujeto a esos impuestos. Correcto. Que están sujetos los productos que se venden aquí a nivel nacional. Correcto. Ok. Correcto. O sea, se venden exportación, eso no tiene el impuesto federal. Bien. O sea, que es solamente lo que se consume en el país. Y ese impuesto, para ponerle nombre y apellido, es el famoso corporate tax. El corporate tax. El impuesto corporativo. Sí, que mucha gente cree que el gobierno ponerle un impuesto a las corporaciones, a los productores, a la gente que crea, ellos, el público no paga. Lo que el público tiene que pensar es que para esas corporaciones, todas, el costo de los impuestos es otro costo de producción, igual que renta, sueldos, seguros, insumos, materia prima. Bien. El impuesto para una corporación es un costo de negocios y ese costo de negocios se lo pasa al consumidor como quiera. O sea que a la larga... Lo factoriza en el precio. Correcto. A la larga, el consumidor es el que paga esos impuestos corporativos. Bien, bien. Entonces, se eliminan los impuestos federales en lo que tiene que ver con las rentas, con los ingresos. Correcto. Se implementa el fair tax o el impuesto equitativo en el precio final de los productos y servicios que se venden en la economía. Pierden su trabajo la gente del IRS. Todos no, la mayoría. Los contables, los abogados, ¿qué suceden con ellos? No, se tienen que reorientar. Bien. Sencillamente, ya no hay necesidad para abogados que vayan a defender a uno contra el IRS, el Departamento de ¿cómo se llama? De Hacienda. De Haciendas. No hacen falta ese tipo de abogados. Pero en realidad hacen falta abogados en otras gamas del negocio, o sea... Que son gamas más productivas y que generan valor para la economía per se. Y para mis amigos economistas que nos están viendo, nosotros sabemos que cuando se impone un impuesto, hay lo que llamamos un peso muerto en lo que tiene que ver con la dinámica de oferta y demanda, que es un peso muerto que no le agrega valor ni al productor ni al consumidor. Y ese peso muerto que tiene una suma importante, que significa una suma importante de dinero, va a los bolsillos de los políticos, de los abogados y los contables. Entonces, al eliminar el impuesto sobre la renta, ese peso muerto pasaría a agregarle valor tanto al productor como al consumidor. Y no sería lo que llamamos un liqueo. Okay. Porque este sistema que tenemos ahora es como coger agua de una cisterna y llevarla para otra cisterna, pero llevándola de la cisterna A a la cisterna B, después a la cisterna C, entre cada cisterna hay mucho liqueo, ¿verdad? Lo que llamamos en inglés el leaky bucket. Correcto, se derrama el agua cargándola de un sitio para otro. Correcto, correcto. Entonces, eso se eliminaría con el fair tax. Yo creo que sí.
Bien, bien. Yo creo que sí. ¿Y qué del sector informal, Allen? Bueno, el sector informal básicamente desaparecería, porque hoy por hoy la gente que hace la vida en el sector informal, digamos la gente que vende drogas, que son los más famosos, no pagan nada de impuestos sobre ese ingreso que ellos generan. Cuando se cambia el sistema al Pero fair sí consumen los servicios sociales. Ah, no. Cuando van a la auténtico. cárcel, ¿verdad? Ya se mantiene, Envían a sus correcto. hijos al colegio. Sí. Pero, Si se enferman, van al hospital. bueno, sí, pero ellos pueden pagar también, acuérdate. Sí, correcto. Pero no pagan el impuesto sobre esas ganancias que tienen del producto que venden. Pero al cambiar el proceso al fair tax, al ellos consumir, van a pagar impuestos. O sea, ese negocio, ¿cómo tú lo llamas? El Negocio underground informal. economy. Sí, la economía informal virtualmente desaparece. Bien. Desaparece porque ahora esa gente que no pagan impuestos federales hoy, los pagarían al consumir. Y cuando el señor va a la tienda a comprarse un carro europeo deportivo que le cuesta $200,000, $300,000, va a pagar impuestos federales sobre ese consumo. Bien, bien. Entonces el sistema sería, en efecto, más equitativo. Por eso se llama Bien. Fair Tax, impuesto equitativo. Otra cosa que quiero que puntualices y que le expliques a nuestra audiencia es qué efectos tendría la implementación del Fair Tax en nuestra democracia, en el sistema político, porque el tema fiscal de impuestos sabemos todos que es manipulado por los políticos, no siempre en pro del interés, del mejor interés de la ciudadanía, sino en pro de avanzar una agenda política y de ser electos, ¿verdad? Entonces, al momento de implementar el impuesto equitativo, ¿qué repercusión tendría eso en la conversación que tienen los políticos con el electorado? Bueno, perdón. Primero te voy a decir que el Fair Tax es un tema económico, es sobre economía, no sobre política. Pero como todos sabemos, los políticos usan el tema de impuestos para manipular la audiencia. Por un lado, quieren subir los impuestos en contra de los ricos y por el otro lado quieren bajar los impuestos que pagan los ricos. Prefieren darle una preferencia sobre impuestos a una industria sobre otra para inducir al público a moverse a la industria con menos impuestos. O sea que al tú crear... Por ejemplo, la industria de energía alternativa tiene muchísimos impuestos. Bueno, a pesar de que no sea la más eficiente en el momento, ¿verdad? Yo creo que lo que estás viendo es que los impuestos van a ser más grandes en la energía original, o sea, el petróleo, los hidrocarburos. Van a haber impuestos mayores que tú vas a ver con con la energía no tradicional. O sea, el gobierno quiere incentivar que el público use esa energía alternativa. Entonces, aunque el costo es superior, los impuestos no son tan grandes como en el petróleo. Entonces, cuando tú le sumas el costo del producto más los impuestos, tienden a nivelarse. O sea, Bien. que el gobierno te está empujando hacia un producto más caro, cobrándole menos impuestos. Bien, bien. Pero tienen, Ellos manipulan. pero tienen el argumento de que esa industria necesita desarrollarse y necesita ciertas acomodaciones para poder madurar su producto y poder competir en el mercado per se. Esos son sus argumentos, pero al final de cuentas,
nosotros somos los que sacamos el peso y consumimos al final del día. Correcto. Es muy bonito decirlo en las campañas políticas, pero al final de cuentas el que sufre es el consumidor y su bolsillo. Alan, ¿cómo podemos nutrirnos más? Porque este es un tópico muy interesante y la información es muy abundante, ¿verdad? Y no podemos cubrirlo en un programa de 10, 15 minutos. ¿Cómo podremos nutrirnos e informarnos sobre el particular? Y cómo podemos, de hecho, tomar cartas en el asunto y abogar por la implementación del impuesto equitativo o fair tax aquí en Estados Unidos. Bueno, la mejor información está en el Internet, en el website que se llama fairtax.org. .org. Bien. fairtax.org. Ahí está la información. Bien. O sea, ahí te da todos los detalles. Para uno poder promover el concepto, si le agrada a uno, que no entiendo por qué no le agradaría a todo el mundo, entonces hay que comunicarse con los legisladores, hay que hablar con los gobernantes. Aquí en la Florida hay que hablar con los representantes y con los senadores. ¿Y cuáles son los representantes que tenemos acá? Bueno, aquí en Miami está Ileana Ros-Lehtinen. Sí, Ileana Ross. Y Marco Rubio. Marco Rubio, senador. Bien. Nelson, otro senador, y no sé los otros, el otro representante de los diferentes distritos. Sí, correcto. Pero para aquí en Dade County es Ileana Ros-Lehtinen. Bien. Pero lo que cada persona tiene que hacer es, en su distrito, comunicarse con su representante y con su senador, con el senador, con los dos senadores, porque los senadores cubren el estado completo. Y dejarle saber, esto es lo que a mí me interesa. Y como el político le interesa ser reelegido, él le va a poner atención a quien haga más ruido. Si suficientes votantes van a esa persona y le dicen, esto es lo que yo quiero, si no me lo dan, no voto por ti. Eso es lo que va a tener el poder para mover el concepto. Como dice un amigo mío, la voz que más se escucha, es la voz que le da cuerpo y forma a la cultura. Haga que su voz se escucha en este año de elecciones, en este 2014. Todos estamos interesados en un sistema fiscal y de impuestos más equitativo, más justo. Pero una cosa es estar interesado y otra cosa es estar comprometido. Hoy le instamos aquí en este programa Inteligencia Empresarial a acatar las informaciones compartidas por Alan Thompson y a tomar cartas en el asunto. Si vamos a agregarle valor a nuestra sociedad, tenemos que tomar agencia y tenemos que ir más allá de una democracia meramente representativa a una participativa. Porque si se lo dejamos todos a los representantes políticos, quizás en ocasiones no representen nuestro mejor interés. De manera que tomemos carta en el asunto. Alan, yo creo que lo que tú has compartido acá es digno de ser no nada más escuchado, sino puesto en función de nuestro desarrollo empresarial y de la cultivación de un ambiente más competitivo aquí en Estados Unidos en el sector privado. Agradecemos infinitamente tu presencia acá y esperemos que se repita en el futuro cercano. A la orden. Muchas gracias, Alan. Gracias. A nuestro público de Inteligencia Empresarial les decimos que estén con nosotros en el próximo programa. Vamos a estar hablando de expectativas y cómo manejar las expectativas para agregarle valor a las personas que servimos en nuestra industria. Hay un principio que se llama el principio de haz más, promete menos. Under promise, over deliver. Y vamos a estar hablando del particular en nuestro próximo programa de Inteligencia Empresarial. Les habló su amigo Jonathan de Olio y acuérdese lo que dijo Aristóteles en aquella ocasión, que uno es lo que hace una y otra vez.
De modo que la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito. Haga de la excelencia un hábito en su vida personal y profesional. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.